Buenas tardes, mi nombre es Almudena Contreras Sánchez y a continuación voy a exponer mi trabajo fin de máster que tiene por título Utilización de dispositivos móviles para desarrollar las capacidades de niños y niñas con trastorno del espectro autista. Comenzando por la introducción y justificación, se señala que la revolución digital es una constante en nuestra vida cotidiana, en el ámbito social, laboral e incluso educativo. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional 2016-2017 afirman que los centros educativos españoles cuentan con un ordenador por cada 3 alumnos. Además, revela que el 94,6% de las aulas tienen conexión a Internet y el ancho de banda sigue mejorando. En concreto, este TFM se centra en los dispositivos móviles que se utilizan dentro del aula, incluyendo en esta categoría ordenadores portátiles, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, PDAs o ordenadores de bolsillo como agendas electrónicas, tabletas, así como iPad. Los dispositivos móviles pueden ser definidos como aparatos de pequeño tamaño que contienen capacidad de procesamiento, conexión permanente o intermitente a una red, así como memoria para almacenar información. Continuando por la finalidad y los objetivos, se detalla que la finalidad de este TFM es contribuir a cómo se podría desarrollar la comunicación y el lenguaje de un grupo de alumnos y alumnas que presentan problemas comunicativos debido a su condición médica, aquellos diagnosticados con TEA. Para ello, se parte de las propias necesidades que presentan para poder plantear de forma teórica, tras analizar diversas lecturas relacionadas con esta temática, un proceso de enseñanza-aprendizaje que integre de una manera efectiva y práctica el uso de la tecnología en el aula, en concreto las aplicaciones digitales existentes. En cuanto a los objetivos que se han fijado, estos son: primero, revisar la literatura disponible a nivel nacional sobre el uso de aplicaciones para trabajar el aprendizaje de niños y niñas con TEA en el aula. Segundo, reflexionar sobre los beneficios y limitaciones al incluir aplicaciones para la comunicación y el lenguaje en el aula TEA a través de un análisis crítico de la literatura existente. Y por último, el tercero, concluir con unas pautas generales sobre cómo incluir estas aplicaciones de forma óptima para practicar destrezas de comunicación y lenguaje entre el alumnado TEA. En cuanto al enfoque pedagógico y la metodología, se parte desde un enfoque conductista, a través de la asociación de estímulos positivos, modificando así el estado de ánimo de la persona a la que se dirige la aplicación, con recompensas que promuevan su aprendizaje e interés, pues este paradigma considera el aprendizaje como asociativo. La nueva información se compara con experiencias previas para evitar los errores y alcanzar los éxitos, para un aprendizaje sin error, necesario en niños con TEA, debido a la rigidez mental que presenta. Y en relación a la metodología, a pesar de que en las aulas TEA se utiliza una metodología TEACH con este alumnado, tal y como ha quedado recogido en el análisis de los diferentes estudios analizados, resulta interesante hacer referencia al enfoque Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA, en el que se señala que en general los currículos educativos son excesivamente rígidos y están diseñados para atender a la mayoría de la población, los cuales aplican unas estrategias similares de aprendizaje. Esto lleva a tomarlos como referencia en detrimento de una minoría que requiere de una mayor flexibilidad. A partir de este enfoque metodológico podemos referir, por tanto, que los que existen son currículos discapacitantes y materiales didácticos poco adecuados. En cuanto al estado de la cuestión, tras analizar las distintas lecturas, cabe mencionar que se han encontrado una amplia variedad de tipos de aplicaciones en las distintas lecturas que abarcan muchos aspectos del desarrollo de niños y niñas con TEA, como la lectura, la comunicación, lengua, matemáticas. Destacar que casi todas estas aplicaciones proponen actividades de tipo asociativo, una muy buena forma para trabajar con alumnado TEA a un primer nivel. Además, la acción educativa se desarrolla en todos los artículos y manuales consultados con una metodología TEACH, que consiste en la estructuración del ambiente para facilitar el aprendizaje de estos alumnos.
Sin embargo, se hace necesario establecer una serie de pautas a tener en cuenta en la aplicación con la que se trabaje, entre otros aspectos que regulen la conducta del alumno, debido a que puede presentar conductas disruptivas o que incorpore avisos para evitar un uso excesivo de la misma. Esto nos lleva a establecer una serie de conclusiones. A través del análisis de los estudios analizados, se pueden establecer varias pautas comunes de este tipo de alumnado, pudiendo trabajar con aplicaciones tanto dentro como fuera del aula. Para ello es preciso tener un ambiente estructurado, seguir rutinas y captar la atención de los alumnos con recursos que les motiven, como pueden ser el uso de las TIC. Para la utilización de las TIC se plantea el uso de aplicaciones digitales integrándolas de forma efectiva a la dinámica del aula, pues éstas pueden ayudar a desarrollar aquellas capacidades que se encuentran afectadas en este trastorno, tal y como se ha comprobado en los diversos estudios analizados. Gracias a los beneficios y limitaciones encontrados, en este TFM se puede concluir con unas pautas generales sobre cómo incluir estas aplicaciones de forma óptima para practicar destrezas de comunicación y lenguaje entre el alumnado TEA. Entre las que se destacan utilizar planificadores temporales, es decir, agendas visuales para estructurar el tiempo y tener en cuenta además la estructuración del aula, TEACH, indicar qué vamos a realizar con esa actividad, cuánto tiempo le queremos dedicar, explicar los pasos a seguir en la aplicación, es decir, anticipación, evitar un uso excesivo de las TIC. Las aplicaciones tienen que tener un alto componente visual, es decir, un diseño atractivo, llamativo y fácil de entender, ofrecer recompensas mediante puntos, feedback positivo, personalizar la aplicación a los intereses y gustos del alumno al que va dirigida, trabajar los contenidos que se van a desarrollar en la aplicación de diferentes maneras. Es interesante además incluir en el aula un rincón Teach y en muchos casos el uso de los recursos TIC supone en los alumnos una fuente de motivación, por lo que pueden ser usados como recompensa. Siguiendo por las futuras líneas de investigación que han surgido tras la realización de este TFM, se destacan las siguientes. Una de las posibles líneas de investigación consistiría en hacer un estudio sobre cómo incluir a las familias en el proceso de desarrollo de la comunicación del niño con TEA desde la escuela. Otra posible línea de investigación para mejorar la comunicación y el lenguaje en el alumnado con TEA consistiría en analizar las aplicaciones que permitirán que los usuarios utilicen la realidad virtual para mejorar su interacción con el mundo real. Para proponer una última línea de investigación, se plantea un estudio de cómo diseñar una Smart Classroom o aula inteligente dirigida para niños y niñas con TEA a través de una metodología DUA, partiendo así de adaptar materiales y recursos a los alumnos a los que se dirige la creación de dicha aula. Por último, en esta diapositiva pueden observar la bibliografía utilizada en el análisis elaborado, concluyendo así con la defensa de mi TFM. Espero que haya sido de su agrado y quedo a la espera de vuestras preguntas. Un saludo.